Esta historia es un poco difícil de creer, lo sé, sucedió conmigo, por el amor de Dios, y hasta yo tengo dificultades para creer en ella. Cuando tenía 16 años, empecé a salir con un chico, vamos a llamarlo Jo, a él y a sus amigos les gustaba cazar fantasmas en propiedades abandonadas. Esto fue antes de que programas falsos de cazadores de fantasmas llegaran a YouTube, etc., y lo dominaran todo. Había una casa que les gustaba mucho en una carretera no muy lejos de una plantación. Cuando hablábamos sobre la casa, simplemente la llamábamos por el nombre de la carretera donde se encontraba, lo mantendré en el anonimato por seguridad. Siempre decía que quería llevarme a conocer esa casa y yo siempre decía, claro, será genial. Entonces, estaba saliendo con yo solo por unas pocas semanas cuando, en un fin de semana, él y otros 2 amigos decidimos ir a esa casa y echar un vistazo. Ahora voy a contar un poco sobre la historia que todos creían que había sucedido en esa casa. Un día, ese tipo que vivía allí simplemente estalló de ira, mató a su hermano en el granero y luego tomó un hacha, entró en la casa y mató a su esposa e hijos en el segundo piso. Algunas paredes parecían haber sido cortadas con el hacha. No está claro por qué lo hizo. Algunos dicen que su esposa y su hermano estaban teniendo una aventura y que los hijos no eran realmente suyos, etc., solo para aclarar eso. Intenté averiguar la historia del lugar buscando e investigando, pero nunca encontré nada que probara que eso realmente sucedió en esa casa. Pero mi historia, bueno, no estoy seguro de si tuvo algo que ver con las cosas horribles que ocurrieron en esa casa. De todos modos, fuimos allí, salimos y echamos un vistazo al lugar. No pasó nada, aburrido, lo sé, pero esa noche, mucho después de haber salido de la casa, soñé que estaba en el granero de esa propiedad. Uno de nuestros amigos, a quien llamaré Anthony, estaba conmigo en ese granero. Había un tipo parado frente a mí, diciéndome que podía hacer cualquier pregunta que quisiera y tomar fotos, pero Anthony estaba en mi camino, haciendo preguntas estúpidas y sin sentido. Todo lo que pude obtener de ese sueño fue que este tipo dijo que era un espíritu al que le gustaba estar en el granero. Estaba vestido con una camisa de franela verde a cuadros, un mono y una especie de gorra de béisbol, y solo tenía un brazo. Al día siguiente, cuando vi a Jo, le conté sobre el sueño, describí hacia dónde se dirigía el fantasma, y entonces Jo me mira seriamente y me pregunta si le faltaba un brazo al fantasma. Sin entender cómo lo sabía, le dije que sí, que no tenía un brazo. Jo, ¿cómo demonios sabes eso? Joe dijo que su hermana, cuando era niña, veía a un hombre exactamente como yo lo describí y que tampoco tenía uno de los brazos. Lo veía todas las noches en el pasillo de su casa, al parecer, su hermana se levantaba para ir al baño por la noche y veía a este tipo parado al final del pasillo. Ya conocía a su hermana en ese momento. Años después, un día comenzamos a hablar y le pregunté sobre eso. Ella confirmó que veía a un hombre sin brazo todo el tiempo cuando era niña. Pero espera, se pone un poco más extraño. Joe y yo teníamos otra amiga, Tina. Tina tenía un hijo pequeño y vivían con sus padres en otra ciudad, pero también cerca de la plantación y de la casa del asesinato del hacha. Su hijo decía que había un hombre en el sótano de su casa que hablaba con él. Siempre decía que este hombre era su amigo. Un día, dibujó a este hombre. ¿Adivina qué dibujó? Al hombre del granero, exactamente como yo lo había soñado. No tengo idea de si esta cosa era un fantasma o qué, pero el hecho de que 3 personas diferentes lo vieran de alguna forma, con años de diferencia, realmente me asusta. Hace unos años, en Nochebuena, mi amigo Frank y yo estábamos de camino a hacer algunas compras de última hora. En un momento, paramos en una tienda CVS para comprar algunas tarjetas. A esa altura, ya estaba bastante oscuro afuera. Cuando salíamos,
una mujer nos detuvo en la entrada. Nos preguntó si podíamos darle un aventón. Normalmente, habría dicho que no de inmediato y habría inventado alguna excusa sobre estar apurado en otro lugar. Por lo general, no dejo a extraños entrar en mi carro, el mundo está muy loco últimamente. Pero como era víspera de Navidad y estaba nevando bastante, decidí ayudar. Ella se sentó en el asiento trasero y dijo que vivía en la misma calle, a menos de 5 minutos de distancia. Antes de dirigirme hacia allá, crucé la calle hacia el cajero automático y expliqué que necesitaba sacar dinero. Entonces, íbamos a dirigirnos a su casa. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas muy rápido. Me preguntó si podía pedir prestado algo de dinero hasta que recibiera el suyo nuevamente. Miré rápidamente a Frank, quien parecía querer reírse, pero se contuvo. Literalmente, habíamos recogido a esta señora hace 10 minutos y ya nos estaba pidiendo dinero como si fuéramos amigos. Todo lo que pude decir fue con permiso, pero ella simplemente volvió a preguntar como si no fuera gran cosa. Seguí preguntándole cómo sabría que recuperaría mi dinero sin ningún contacto. Ella respondió diciendo que me daría su número de celular, pero que estaba apagado en ese momento y que llamaría la próxima semana. Sinceramente, solo quería reírme mucho. Honestamente, ¿ella creía realmente esa historia? Así que saqué otros 20 pesos del cajero automático. Definitivamente no tenía intención de dárselos, pero los tenía en mi billetera y le dije que se los daría cuando llegáramos a su casa. Sin embargo, cuando ya estábamos en la carretera principal, ella ya no quería ir a casa, sino a casa de una amiga. Esto se estaba volviendo muy sospechoso y realmente solo quería decirle que saliera de mi auto, pero seguí conduciendo y seguí sus nuevas instrucciones, a donde sea que nos llevara. Estábamos lejos de mi camino, a unos 15 minutos del destino original, y estábamos tomando principalmente carreteras secundarias. No estaba muy familiarizado con el área y me di cuenta de que estábamos prácticamente en una zona conflictiva. Finalmente, me detuvo y dijo: aquí está bien. No estaba seguro de a qué casa pertenecía su supuesta amiga, ya que había algunas a la izquierda y, a la derecha, había un cementerio, lo cual por sí solo era bastante extraño. Esperaba que me agradeciera o dijera algo, cualquier cosa, y finalmente saliera de mi auto, pero simplemente se quedó sentada en el asiento trasero con una extraña sonrisa en su rostro. Miré hacia atrás y le pregunté si estaba esperando que su amiga saliera. Rápidamente dijo: no, solo estoy esperando mi dinero. Miré a Frank de nuevo y ambos estábamos bastante sorprendidos por su respuesta. No iba a dejar que una extraña a la que acababa de ayudarme hablara como si le debiera algo. Entonces le dije que no le daría el dinero y si necesitaba ayuda, podía preguntarle a su amiga. Ella comenzó a ponerse nerviosa, exigiendo que le diera el dinero que le había prometido. La situación se estaba volviendo loca y yo solo quería sacarme a esta persona de mi auto. Miré por la ventana y en ese momento había otras personas en la calle y en la acera. No estaba seguro si estas personas estaban fuera o si escucharon su grito. Mi mente estaba acelerada, no podía pensar correctamente y ella no se detenía. Noté que esas personas afuera se acercaban a mi auto cuando escuché el picaporte de la puerta delantera intentando abrirse. Un hombre estaba afuera de mi ventana gritando, preguntando qué estaba pasando. Finalmente, saqué los 20 pesos de mi billetera y se los lancé. Ella los agarró e inmediatamente salió corriendo. Salí de ese vecindario lo más rápido que pude. Cuando llegamos a la carretera principal, me sentí un poco mejor, pero estaba molesto por haber sido amenazado por una señora. Ni siquiera me importaba el dinero porque ya sabía que no lo recuperaría. Pero guarden mis palabras, nunca más daré un aventón a alguien. En el verano antes de ingresar al 6º grado, en 2001, nos mudamos a Connecticut.
Fue cuando nos establecimos en una hermosa casa en una de las ciudades más encantadoras, un poco más rural de lo que estábamos acostumbrados en Nueva Jersey. Mi hermana era 4 años más joven que yo en ese momento, lo cual es relevante para la historia. Veníamos de un vecindario donde todos éramos muy cercanos, nos conocíamos entre nosotros y teníamos fiestas callejeras todos los veranos, con niños corriendo de una casa a otra. Estábamos muy tristes por dejar esa vida atrás. En las primeras semanas, conocimos a algunos vecinos. Los vecinos al otro lado de la calle parecían un poco extraños. La madre de ellos desahogaba sus preocupaciones con mi madre sobre su hijo y su esposo, o ex esposo, no entendíamos bien en ese momento. Mi madre era muy acogedora y cariñosa, así que en las vacaciones, ella invitó a la madre y a los 2 hijos a nuestra fiesta anual de Nochebuena. Los niños eran realmente peculiares. Escuchaban música con auriculares y no interactuaban con nadie. Estaban en el sótano jugando videojuegos. El más joven siempre parecía aún más extraño que el mayor. Su madre solía conversar con mi madre y mi tía. Mi tía trabajaba con niños con necesidades especiales, así que la madre de los niños hablaba sobre las dificultades de su hijo y cómo necesitaba programas especiales. Esto nos hizo suponer que confiaba en ella por su experiencia, buscando consejos. Un día, al regresar de la escuela, mi hermana y yo comentamos con mi madre lo extraño que era el vecino más joven y que algo parecía estar mal. Recuerdo claramente que nos dijo que fuéramos amables con él, ya que no sabíamos de qué era capaz. Pareció extraño en ese momento, pero seguimos su consejo. Éramos niños y no entendíamos completamente la gravedad de la situación. No era objeto de burlas, pero era solitario por elección propia. Teníamos que ser cautelosos cerca de él, no por burla, sino porque parecía distante, sin calidez humana. Una vez, al bajar del autobús, estaba dibujando algo en la nieve y murmuraba para sí mismo. Intenté saludarlo, pero solo dijo algo extraño y siguió adelante. Los años pasaron y hubo momentos desagradables en las vísperas de Navidad. La vecina discutió sobre equipos deportivos, luego sobre armas. Hubo tensión, malentendidos y, finalmente, un día fatídico en diciembre de 2012. Estábamos todos fuera cuando escuchamos disparos, y la vecina Nancy Lanza fue asesinada. Al principio, pensamos que era un cazador, hasta que la policía llegó y nos evacuaron debido a tiradores en la zona. Fue entonces cuando supimos la verdad, que lo que mi madre nos advirtió años antes se había cumplido. El peor acto de maldad cayó sobre la escuela Sandy Hook, y nunca quise experimentar algo así de nuevo. Estoy agradecido de haber sobrevivido, pero lamento profundamente lo que les sucedió a esos niños en un lugar que debería ser un refugio seguro. Es algo que me causa tanto dolor y rabia. Esta es una historia que ocurrió hace muchos años. Mis padres se separaron a finales de los años 2000 y nos mudamos, mi madre, mi hermano y yo, a una casa cerca de la escuela local. Había un árbol muy antiguo en el lateral delantero del patio, con más de 100 años, siempre daba al lugar un aspecto espeluznante, pero fue el mejor lugar que mi madre pudo encontrar para nosotros. Era una casa de 2 pisos con un pequeño sótano, 2 habitaciones en el piso superior y una en el principal con un baño. Mi hermano no vivía allí todo el tiempo. Después de cumplir 18 años, esta fue mi residencia principal con mi madre. Tenía una de las habitaciones del piso de arriba. Mi hermano tenía la otra y mi madre usaba la habitación principal a veces. Una vez, mientras estaba sentado en la sala, noté a mi perro mirando hacia arriba, hacia las escaleras, durante un tiempo. Al final, comenzó a subir las escaleras y entró en mi habitación, que estaba a la derecha en el piso de arriba. Se quedó parado frente a mi armario y después de 1 o 2 minutos, se dio la vuelta y bajó.
Podía oír el sonido de sus patas en la madera antes de seguirlo para ver qué estaba haciendo. Allí estaba, parado mirando mi armario. Siempre revisaba porque pensaba que podría ser un animal, pero nunca encontraba nada. Mi madre tuvo que viajar por reuniones y conferencias un fin de semana, así que me quedé en su habitación en el piso principal porque mi perro solía dormir allí y quería dormir en su cama también. Mientras estaba acostado con mi perro en la cama, la puerta de la habitación estaba cerrada y yo estaba leyendo un poco antes de dormir, cuando escuché pasos arriba provenientes de mi habitación. Mi hermano estaba en casa de mi padre, mi madre estaba fuera de la ciudad y el perro estaba en la cama a mi lado. Los pasos venían de mi habitación, atravesaban el pequeño pasillo y entraban en la habitación de mi hermano. Caminaban alrededor de su habitación, cruzaban el pasillo hacia mi habitación y se dirigían hacia mi armario. No me levanté, solo me quedé allí temblando. No le conté a nadie sobre esto, nada fue movido o desapareció. Como siempre, intenté ignorarlo. Mi perro aún miraba hacia las escaleras y subía ocasionalmente. Le conté esto a mi amigo Ye, quien sugirió traer un tablero o ouija y usarlo para descubrir qué era. Al principio pensé que estaba bromeando, pero me insistió durante varios días hasta que finalmente cedí. No quería participar, así que mis amigos Ye, Tom, Caroline, Michelle y Gabriel vinieron un fin de semana cuando mi madre estaba fuera de la ciudad para otro trabajo. Al principio, no iba a ser parte de esto, pero al final acepté. Decidimos que tendríamos espacio suficiente en la sala de estar. La sala estaba a mi derecha y la cocina detrás de mí. Comenzamos a usar el tablero Ouija y solo hacíamos preguntas básicas. Nos dijo que había el espíritu de una niñita que también vivía en la casa, y que había al menos media docena de otros espíritus presentes, pero solo estaba unida a la casa la niñita y el principal que hablaba con nosotros. Le pregunté si la niña era quien había escuchado caminando entre mi habitación y la de mi hermano algunas semanas antes, y dijo que sí, que mi habitación era la suya. Nos contó que había muerto en casa debido a algún tipo de abuso. Le pregunté si ella era la que mi perro seguía allá arriba, y dijo que sí, que a veces se escondía en mi armario. La mayor parte del tiempo hablábamos con un espíritu masculino más viejo. Nos dijo que había plantado el gran y antiguo árbol que estaba afuera de la casa. Le pregunté dónde estaba en relación con el resto de nosotros, y dijo que estaba en la sala. Le dije que debería entrar en la sala de estar con todos nosotros. Durante esto, de repente, mi perro se levantó del sofá y entró en la sala, se sentó en el suelo a mi lado y solo me miró. Le pregunté si estaba en mi perro y él respondió que no. No entendí muy bien por qué mi perro hizo eso. Continuamos hablando con el espíritu por un tiempo y después mencionó que no había espíritus tan buenos detrás de mí en la cocina. Mi amiga Caroline dijo que no creía eso y advirtió que no entraría allí. Ella fue hacia la puerta y trató de empujarla, pero la puerta no se movió. Empujó nuevamente y la puerta se abrió, pero ella no pudo pasar el umbral. Nos dijo, no estoy bromeando. No puedo mover mi pie hacia dentro de la cocina. Retrocedió y se sentó en la mesa. Le preguntamos si eso sacaría a los malos espíritus de la casa después de que termináramos de hablar, y él dijo que sí. Decidimos terminar la conversación y nos separamos esa noche. Volví a dormir en la habitación de mi madre porque realmente no quería estar allí arriba solo con lo que sea que estuviera allí. El perro seguía algo hacia arriba por las escaleras algunas veces al mes, pero nunca vi nada. A veces tenía esa extraña sensación de que alguien me observaba, a veces cuando estaba en el baño oía voces susurrantes, pero nunca podía entender lo que decían. Nos mudamos casi 2 años después a la nueva casa de mi madre. El perro ya no miraba las escaleras ni subía solo. Nunca escuché voces aleatorias que no deberían estar allí. Puedo decir que todo volvió a ser normal. Me asusta.
Trabajo en una tienda popular en un centro comercial cerca de mi apartamento en el campus. Estaba en casa durante las vacaciones de Navidad y decidí trabajar en Nochebuena para poder usar el dinero en algunos regalos extra de Navidad. Mi casa de la infancia no está muy lejos de mi apartamento, pero está a aproximadamente 1 hora en auto desde mi trabajo. Nuestro horario durante las fiestas se extendió este año y me tocó un turno de cierre en Nochebuena. La tienda cerraba a las 22 y mi turno terminaba a las 22:30, lo que significaba que llegaría a casa alrededor de la medianoche después de pasar por algún lugar para comprar algo para comer. El turno de cierre de la tienda normalmente tenía 2 empleados y un gerente trabajando, pero el otro empleado que debía cerrar conmigo estaba enfermo, así que éramos solo el gerente y yo. Mientras el gerente vaciaba y contaba los cajones del dinero, yo reuní toda la basura y cartón y lo dejé en la puerta trasera para que lo recogieran. Limpié y pasé la aspiradora hasta que el gerente terminó su reporte diario. Luego, digitó la combinación para desactivar la alarma y abrió la puerta trasera para que sacara la basura y el cartón. Esta era la parte en la que usualmente ayudaba a tener 2 empleados en lugar de 1, ya que los contenedores de basura estaban lejos y el gerente tenía que esperar en la puerta para asegurarse de que nadie entrara a la tienda. Quería llegar a casa lo más rápido posible, así que saqué toda la basura de una vez. Nuestra tienda compartía el contenedor con otras 3 tiendas, todas cerradas antes o después que nosotros. Por lo que no esperaba ver a nadie en el basurero. Me asusté tanto que dejé caer mis bolsas cuando vi a alguien rebuscando en la basura. Miró hacia mí cuando escuchó caer las bolsas. Oh, hola, dejé mi cartera en la basura. ¿Podrías ayudarme a encontrarla?, preguntó. 1000 alarmas sonaron en mi cerebro y de inmediato comencé a retroceder. No creo que pueda, necesito sacar la basura y volver a mi tienda, dije, tratando de caminar lentamente hacia la tienda. ¿En qué tienda trabajas?, preguntó. No sé por qué se lo dije, pero le dije en qué tienda trabajaba y él asintió. Ah, bonita tienda. Podría simplemente dejar las bolsas aquí al lado, las tiraré cuando termine de buscar, dijo. Regresé a la tienda, un poco asustada en ese momento, pero sin sospechar nada más. Le conté a mi jefe lo que pasó y se rió un poco y se ofreció a acompañarme hasta mi carro en el estacionamiento detrás de la tienda. Él estaba estacionado en el garaje adjunto al centro comercial principal. Decliné y caminé hacia el estacionamiento. Estaba casi vacío, solo había 3 autos, incluyendo el mío. Un auto estaba estacionado cerca de la entrada trasera de un restaurante cercano y el otro estaba a unos pocos lugares del mío. No pude ver a la persona dentro, pero el auto estaba encendido y parecía que la persona estaba tratando de calentar el auto desde adentro antes de raspar el hielo del parabrisas. Miré el auto varias veces, solo para tomar mentalmente la marca y el modelo, era un Honda Accord azul. Antes de entrar en mi auto y cerrar las puertas, llamé a mis padres para avisarles que estaba saliendo de inmediato y que pararía a cenar en el camino a casa. Estuve atenta a los diferentes restaurantes a lo largo de la autopista, pero la mayoría estaban cerrados porque eran las 23 y mi hambre iba en aumento a medida que me acercaba cada vez más a casa. Decidí cenar con algunas obras en casa mientras conducía por mi ciudad. Fue entonces cuando vi un local de comida rápida con luces intermitentes que decían abierto hasta tarde. Entré al estacionamiento y vi el letrero indicando que estaba abierto. Entré en el local y, al parecer, estaba bastante vacío. Llamé la atención del único empleado que trabajaba allí. Pensé que había cerrado. Acabamos de cerrar, dijo. Por favor, solo un momento, acabo de terminar el trabajo y solo quiero comer algo antes de acostarme. Será muy rápido, te lo prometo, le rogué. Me sentí mal, pero él suspiró y accedió, probablemente compadeciéndose de lo exhausta que parecía. Hablamos un poco sobre trabajar en el turno de noche en Nochebuena mientras él preparaba mi comida,
antes de que un grupo de adolescentes entrara a la tienda. «Hey, estamos cerrados, chicos. Voy a cerrar la tienda después de terminar el sándwich para ella», dijo él. «Pero quiero un sándwich», dijo uno de los chicos con una voz algo arrogante. El empleado del local de comida rápida salió detrás del mostrador y cerró la puerta para que nadie más pudiera entrar, y para asegurarse de que los adolescentes fueran sus últimos clientes de la noche. Terminó mi pedido y me dejó recoger mi bebida y papas fritas. El empleado se fue hacia la parte trasera mientras yo buscaba una pajilla cuando algo captó mi atención. El hombre del basurero estaba esperando afuera en el estacionamiento junto a mi carro. Era ese Honda Accord azul. Realmente comencé a entrar en pánico en ese momento. No había razón para que ese auto estuviera en mi ciudad, a una hora de distancia del centro comercial, exactamente en el lugar donde había decidido detenerme. ¿Y qué estaba haciendo en el capó del auto? Era Nochebuena y estaba nevando, con temperaturas bajo cero. ¿Pueden acompañarme a mi carro?, pregunté al grupo de adolescentes. ¿Estás bien?, preguntó uno de los chicos. Sí, estoy bien, solo no quiero resbalar en el hielo, mentí. Obviamente me sentí un poco tonta al decir eso, porque probablemente había una razón perfectamente lógica para que el hombre del basurero estuviera en el estacionamiento, algo que no tenía nada que ver conmigo, pero aún así estaba súper nerviosa. Los chicos me acompañaron hasta mi carro y esperaron a que me fuera. El hombre ni siquiera me miró cuando entré al carro. Tenía unos 10 minutos hasta llegar a casa y traté de apartar la extraña sensación que tenía sobre el hombre. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero noté que alguien me seguía. Era difícil de ver porque las luces del auto estaban apagadas, pero noté el auto cuando miré por el espejo retrovisor mientras pasábamos debajo de un poste de luz. Comencé a ponerme nerviosa de nuevo. Pasé por mi casa y regresé a la carretera principal esperando dejar atrás a ese tipo. Sin embargo, seguía detrás de mí y noté el auto cuando miré por el espejo retrovisor mientras pasábamos debajo de la luz de la calle nuevamente. Era el mismo Honda Accord azul. Agarré mi teléfono, llamé a la policía y expliqué la situación. Me aconsejaron ir hasta la estación de policía más cercana y me dijeron que informaría a la estación sobre lo que estaba pasando. Me mantuve en línea con el despachador hasta llegar a la delegación. El Honda Accord pasó por la estación y había un carro de policía esperándolo afuera de la delegación. Lo siguieron, pero al final no pudieron hacer mucho más que multarlo por manejar con las luces apagadas. Mi descripción del hombre cerca del basurero coincidía con el conductor. No sé qué planeaba, pero no lo he visto desde entonces y le conté a mi jefe sobre el incidente.